La noche pareció envolver la ciudad mientras la jubilada de 74 años avanzaba lentamente por el estrecho callejón que siempre cruzaba para llegar a su casa. En ese instante, mientras el viento frío le rozaba la espalda, algo en su interior pareció presentir que algo andaba mal. Era como si el aire fuera demasiado pesado, como si el silencio fuera demasiado denso, como si la propia oscuridad ocultara algo que no quería ver. Porque cuando el peligro se acerca tan lentamente, el alma lo percibe antes que el cuerpo, y ella lo sintió. Sintió como si caminara hacia una boca que se cerraba tras ella, incapaz de reaccionar. Fue rápido, repentino, brutal, y nadie entendió exactamente cómo sucedió porque después de ese asalto, nada más tenía sentido. Toda la ciudad sabría al día siguiente que la mujer había desaparecido como tragada por el mismísimo callejón, un lugar tan común, tan olvidado, que nunca habría despertado sospechas de tragedia hasta ese momento. Si te gustan las historias reales llenas de suspenso, misterio y emoción, suscríbete al canal. El precio de la pensión. Deja un comentario y cuéntame qué te pareció porque ayuda mucho y me demuestra que quieres más historias poderosas como esta que comienza ahora. El callejón siempre había sido parte natural de la rutina de la jubilada. Conocía cada grieta en el suelo, cada farola parpadeante, cada portón crujiente que se abría al anochecer. Para ella, ese estrecho sendero era solo un rincón silencioso de la ciudad, nada más que una calle lateral que acortaba su paseo de 10 minutos. Y esos 10 minutos marcaban la diferencia para alguien cuyas rodillas ya le dolían por la edad. Todos los días pasaba por allí, desde que era joven, desde que llevaba la compra en brazos al volver del mercado, cuando aún tenía fuerzas para ayudar a sus hijos pequeños a cruzar ese mismo pasillo estrecho. Esta familiaridad le daba una falsa sensación de seguridad porque el peligro nunca había habitado allí. Al contrario, el callejón siempre había sido un lugar de paso rápido, nada más. Pero en los días previos a la desaparición, algo cambió sin que ella se diera cuenta. Los residentes hablaban de sombras, ruidos extraños, pasos por la noche, pero nadie les prestaba atención porque así es como funciona el miedo. Al principio, parece demasiado simple para ser real. Sin embargo, esa noche, mientras sostenía la bolsa con el pan que había comprado en la tienda de la esquina, notó que las luces del callejón estaban apagadas, y eso le aceleró el corazón. La puerta golpeó un poco más rápido, no lo suficiente como para hacerla cambiar de dirección, pero sí para que acelerara el paso. Aunque intentó ignorar la sensación, supo que algo andaba mal porque el aire parecía más frío de lo habitual y el silencio más profundo de lo que debería ser. La calle principal aún tenía el sonido de coches lejanos, pero dentro del callejón todo estaba en silencio, como si el sonido hubiera sido arrancado deliberadamente. Respiró hondo, apretó la bolsa con más fuerza y dio 2 pasos más hasta que oyó algo detrás de ella. Un ruido tenue, como el de un zapato arrastrándose por el suelo. Fue un sonido casi insignificante, pero suficiente para encogerle el corazón, ese tipo de encogimiento que precede al peligro. Giró la cabeza lentamente, esperando ver a alguien, quizás a un vecino, pero no había nadie, y este vacío era aún más aterrador porque la sensación de ser observada se intensificaba, como si 2 ojos invisibles se hubieran fijado en su espalda mientras intentaba seguir caminando. Sin embargo, su cuerpo parecía reacio a obedecer. Sentía los pies pesados y las manos temblaban dentro de la bolsa, porque en ese momento la certeza llegó como un golpe silencioso. No estaba sola allí. No era su imaginación, no era un miedo común. Era algo real, algo que, a pesar de todo, aceleró el paso ligeramente, aunque le dolía el cuerpo y su mente le gritaba que regresara. Pero cuando respiró hondo e intentó dar otro paso, el sonido volvió a sonar. Esta vez más cerca, demasiado rápido para ignorarlo. Un paso firme y definitivo, como si alguien finalmente hubiera decidido avanzar en ese preciso instante. Comprendió que no tendría tiempo de correr, no tendría tiempo de gritar, y que no había vecinos cerca para oírla. El callejón parecía un túnel sofocado por las sombras, y todo ocurrió en un intervalo tan breve que nadie pudo reconstruir con detalle lo que sucedió después. Apenas unos segundos en los que el sonido de algo cayendo resonó entre las estrechas paredes, y luego un silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía haberse tragado no solo el sonido, sino también a la jubilada y todo lo que llevaba. Después de eso, nadie la volvió a ver. Su bolso fue encontrado en el suelo, pero ella no estaba allí, y esto convirtió el callejón en un misterio que nadie pudo explicar. ¿Cómo pudo alguien desaparecer tan rápido, tan completamente, sin dejar rastros, marcas ni testigos? Lo único que quedó fue un vacío que parecía respirar dentro de ese estrecho pasillo, como si guardara un secreto demasiado pesado para ser revelado. La calle,
que ese día le había parecido normal, empezó a transformarse en un laberinto angustioso cuando la jubilada de 74 años salió corriendo del callejón donde todo había sucedido. Cada paso que daba parecía agobiado por un peso invisible, como si el mismo aire intentara retenerla. La sensación de ser seguida no solo provenía del miedo, sino de algo más profundo, casi instintivo, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido del todo. Se tambaleó, intentando recuperar el aliento, mirando a su alrededor, esperando ver a alguien, alguna figura familiar, alguna puerta abierta, algún movimiento que le indicara que el mundo seguía ahí. Pero lo que encontró fue el cruel contraste entre la violencia que acababa de sufrir y la extraña calma que dominaba esa parte del barrio a esa hora. Era como si el lugar se hubiera tragado sus sonidos, sus luces e incluso su presencia, porque cuanto más caminaba, más sentía que algo andaba mal. El callejón donde la habían asaltado estaba justo detrás de una hilera de casas antiguas de muros altos y ventanas estrechas, y ese día solo entró porque pensó que sería un atajo seguro, como siempre. Pero cuando un hombre apareció de repente, agarrándola del brazo con fuerza y arrebatándole el bolso con un movimiento rápido y brutal, sintió que el mundo se oscurecía por un instante y que el aire abandonaba su pecho. Su grito apenas resonó porque el callejón era demasiado estrecho, demasiado sofocante, y eso fue precisamente lo que hizo que todo pareciera aún peor. Después de que el ladrón huyera, se quedó allí parada tratando de comprender qué había sucedido y por qué sus piernas no respondían de inmediato. Pero cuando finalmente logró moverse, se dio cuenta de que no estaba sola porque juró haber oído pasos detrás de ella, incluso después de que el ladrón hubiera desaparecido. Esta sensación hizo que cada segundo se arrastrara con una lentitud dolorosa mientras su corazón latía con demasiada fuerza en su pecho. Al salir del callejón, esperaba ver a alguien caminando por la calle, pero no había nadie. Era como si todos hubieran desaparecido a la vez. El silencio era tan profundo que podía oír el viento susurrando las hojas secas en el suelo y el sonido de su propia respiración irregular. Sus ojos intentaron adaptarse a la tenue luz de las farolas, muchas de ellas parpadeando erráticamente, sugiriendo que algo allí también estaba a punto de fallar. Caminó despacio pero con urgencia, buscando apoyo en una pared o una verja, sintiendo que el corazón se le encogía como advirtiéndole de que el peligro no había terminado. Sus pasos resonaban en el asfalto vacío, y la ausencia de presencia humana lo hacía todo aún más extraño, porque esa calle solía estar concurrida hasta altas horas de la noche, con gente charlando en los portales y coches pasando aquí y allá. Pero esa noche no había nada, y esa nada parecía devorar cualquier atisbo de seguridad que creía tener. La sensación de ser observada aumentaba con cada metro que avanzaba, y aunque no oía pasos con exactitud, a veces parecía percibir un leve sonido detrás de ella, como si alguien caminara al mismo ritmo, pero solo pisando donde el suelo amortiguaba el ruido. Esto la hacía mirar constantemente por encima del hombro, y cada vez que miraba no veía nada, lo que solo empeoraba su desesperación, porque el miedo a lo invisible siempre es mayor que el miedo a lo que podemos ver. Se preguntaba si estaba entrando en pánico o si realmente había alguien allí siguiéndola como una sombra que nunca se revela por completo, y cuanto más pensaba en ello, más reaccionaba su cuerpo con temblores involuntarios que le recorrían brazos y piernas. En un momento vio un portón entreabierto de una casa vieja y por un momento pensó en entrar y pedir ayuda, pero algo en el silencio dentro de la casa le pareció tan extraño como el silencio de la calle, así que decidió seguir caminando aunque sus piernas comenzaban a fallar con cada paso. Su respiración se hacía más corta y su cabeza se sentía ligera como si estuviera a punto de desmayarse, pero aún así siguió adelante, tratando de llegar a un rincón donde recordara que siempre había movimiento. Pero al llegar allí encontró más silencio, más oscuridad, y la sensación de ya no pertenecer a ese lugar, como si hubiera cruzado alguna frontera invisible donde las reglas del mundo ya no aplicaban. Lo que no sabía era que, mientras caminaba, algo parecía observarla, no con ojos humanos, sino con la frialdad de quien espera la oportunidad perfecta para actuar. Así, cada vez que creía haber escapado del peligro, la sensación de presencia volvía con más fuerza, como si el callejón la hubiera perseguido. Algo que no formaba parte de la situación habitual de un robo, sino algo más grande, más oscuro e inexplicable. Intentó racionalizarlo, diciéndose que solo era el trauma, la conmoción, el miedo, pero una parte de ella sabía que había algo más, algo que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso y que le hacía hormiguear la espalda como si unas manos invisibles le recorrieran la piel. Cuando finalmente divisó una avenida más ancha, creyó por un instante que estaba a salvo, pero incluso antes de llegar a la acera, una profunda sensación de vacío la invadió,
como si algo le hubiera absorbido la energía y sus sentidos estuvieran confusos y aturdidos. El sonido de la calle parecía demasiado lejano. El suelo parecía moverse bajo sus pies, y fue en ese instante que ocurrió algo inexplicable, algo que nadie más tarde podría comprender y que las cámaras de la zona no podrían explicar por completo, porque incluso antes de llegar a la calle iluminada, la jubilada simplemente desapareció, como si la hubiera tragado la noche misma. La búsqueda de la jubilada de 74 años comenzó como un simple barrido del vecindario, pero rápidamente adquirió una forma mucho más amplia porque cuanto más investigaban los agentes, más se daban cuenta de que la desaparición no seguía ningún patrón común, y cada detalle que encontraban lo hacía todo aún más extraño y perturbador. El callejón donde fue vista por última vez no era un lugar donde los crímenes solían ocurrir. Era estrecho, silencioso, oculto entre dos edificios viejos, pero nada allí sugería violencia. No había señales de forcejeo, ni objetos caídos, ni marcas de arrastre. Era como si simplemente se hubiera disuelto en el aire, y esto inquietaba a todos porque la idea de que alguien desapareciera sin dejar rastro parecía imposible, incluso para los policías más experimentados, que insistían en caminar de un lado a otro tratando de encontrar cualquier pista mínima que pudiera indicar dónde había ido. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, curiosos y asustados. Algunos dijeron haber oído pasos la noche anterior. Otros mencionaron un ruido extraño, como si algo se hubiera caído, pero estos relatos eran dispersos y confusos, y ninguno ayudó realmente a reconstruir lo sucedido, pues todo parecía muy rápido, muy silencioso, y la sensación constante era que el tiempo jugaba en contra de todos. A medida que pasaban los minutos, se alejaba la esperanza de encontrar a la jubilada ilesa. La policía comenzó entonces a entrevistar a los vecinos, intentando reconstruir una cronología clara y descubrir qué hacía en esa calle en concreto, ya que no solía pasar por allí. No era su ruta al mercado ni a la farmacia, y su casa, desde luego, no estaba cerca. Así que la primera gran pregunta que surgió fue, ¿qué la llevó a ese callejón esa noche? La respuesta no llegó, y este vacío solo alimentó la sensación de misterio. Uno de los agentes encontró una cámara instalada en la fachada de una pequeña tienda de comestibles a pocos metros del callejón. Era vieja, con baja resolución, pero podría haber grabado algo importante. El dueño autorizó a la policía a acceder a las grabaciones, y todos contuvieron la respiración mientras observaban la pantalla, tratando de identificar alguna pista de lo sucedido. Y allí estaba ella, la jubilada, caminando lentamente, con una pequeña bolsa en las manos. Su postura era tranquila, no parecía estar huyendo ni asustada. Sin embargo, unos segundos después, una silueta oscura apareció al fondo. Alguien caminaba en la misma dirección, manteniendo cierta distancia. En ese momento, todos se miraron porque la imagen no mostraba un rostro, no revelaba detalles, solo una larga sombra que parecía seguirla a cada paso. Lo más aterrador fue que, unos 30 segundos después de que ambos entraran al callejón, no salió nada más, nadie, ni la jubilada ni la sombra. Todo desapareció de la grabación como si el callejón fuera una especie de pasadizo a otro lugar. Y cuando la policía regresó al lugar, intentando seguir sus pasos, percibieron algo aún más inquietante. El callejón solo tenía una entrada y una salida, y ambas eran claramente visibles. No había puertas, ni ventanas, ni alcantarillas, ni pasillos ocultos, nada que explicara cómo alguien podía entrar y no salir. Pero la grabación mostraba precisamente eso, y esta inconsistencia comenzó a generar tensión entre todos los que intentaban resolver el caso. El equipo decidió analizar meticulosamente cada centímetro de ese entorno y comenzó a palpar las paredes, buscando sonidos huecos, posibles compartimentos secretos e incluso grietas que pudieran revelar algo oculto. Pero nada destacaba. Era solo un callejón normal, estrecho y silencioso. Lo único fuera de lo común era la sensación inquietante que todos tenían al permanecer allí más de unos minutos, como si estuvieran siendo observados por algo que no podían identificar. Uno de los oficiales más jóvenes incluso comentó que tenía la sensación de que alguien estaba allí, aunque no veía a nadie, y todos rieron nerviosamente, intentando disipar esa impresión. Pero persistía, después de todo, había algo en ese lugar que no encajaba con la lógica ni la rutina de ese barrio. Mientras tanto, la noticia de la desaparición del jubilado comenzó a difundirse, y los familiares llegaron desesperados al lugar, intentando comprender qué había sucedido. Su hija lloraba, diciendo que su madre jamás habría entrado sola en ese lugar, que no tenía por qué ir allí, y que algo muy malo debía haber sucedido. Alguien debía haberla forzado. Pero si eso era cierto, ¿dónde estaban las marcas? Esta pregunta resonó entre los investigadores durante horas, pues todo allí parecía diseñado para confundir, no para aclarar.
Tras analizar de nuevo las grabaciones, notaron otro detalle. La sombra que seguía al jubilado parecía moverse de forma extraña e irregular, como si oscilara, como si no fuera una persona que caminara con normalidad. Esto hizo fruncir el ceño a algunos presentes, pero nadie comentó de inmediato porque la idea en sí misma parecía demasiado absurda. Aún así, la inquietud se instaló en el aire, y no había forma de ignorarla. Al caer la noche, cuando la búsqueda ya llevaba horas y el frío empezaba a dominar el callejón, un policía veterano, que rara vez mostraba emociones, murmuró que este caso no se resolvería de la forma habitual porque había algo allí que no encajaba en la lógica simple a la que estaban acostumbrados. Miró una vez más al fondo del callejón como si esperara ver algo emerger de la oscuridad y tragó saliva antes de decir que esto era diferente. Aunque nadie lo admitió abiertamente, lo cierto era que todos sentían lo mismo. Había algo profundamente extraño en cómo estaba sucediendo todo, y esto hacía que la desaparición fuera aún más aterradora, sobre todo porque cada minuto que pasaba parecía alejar a la jubilada de cualquier posibilidad de ser encontrada. La calle parecía aún más estrecha cuando los investigadores regresaron al callejón por segunda vez ese mismo día, porque algo allí era inquietante, como si cada detalle gritara que la escena estaba incompleta, que faltaba una pieza esencial que nadie podía encontrar. El ambiente era denso. La fina lluvia hacía brillar el suelo y el aire más frío mientras el policía más experimentado caminaba lentamente con una linterna, escudriñando cada rincón como si buscara una sombra que pudiera haberse quedado en las paredes. Se detuvo ante el charco de agua manchado de tierra y restos de hojas y observó atentamente, porque algo en ese lugar parecía demasiado extraño para ser solo una coincidencia. Había pequeñas marcas, casi imperceptibles, en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado unos centímetros y luego simplemente hubiera desaparecido. El joven policía que seguía el caso lo anotó todo, sin entender cómo podía tener sentido, porque nadie desaparece sin dejar rastro, especialmente un jubilado de 74 años, frágil, cansado y vulnerable. Los vecinos comenzaron a acercarse, curiosos y asustados, porque la noticia ya había corrido como la pólvora, y ahora todos querían entender cómo una mujer tan conocida en esa calle podía desaparecer en segundos. Una señora a la que todos veían yendo al mercado, caminando despacio, apoyada en su bolso de lona, que era casi un símbolo de ella, había desaparecido sin que nadie hubiera oído un grito ni visto un movimiento sospechoso. Algunos residentes dijeron haber visto a dos hombres extraños pasar por la calle el día anterior. Otros dijeron haber oído un ruido metálico cerca del muro, pero nada concreto, todo demasiado confuso para formarse una conclusión real. Una vecina mayor, con manos temblorosas apretando un abrigo apretado contra el pecho, dijo que había visto a la jubilada hablando con alguien el día anterior, pero no podía decir con quién. Tal vez un sobrino. Tal vez un desconocido. Su memoria fallaba, y el miedo empeoraba las cosas. La policía empezó a tocar puertas, intentando encontrar cualquier detalle que se hubiera pasado por alto. En una casa, el residente dijo haber visto una sombra fugaz cerca del callejón, pero al mirar por la ventana, no había nadie. En otra casa, oyeron pasos ligeros, como si alguien corriera, pero no pudieron distinguir si era la jubilada o alguien más. Cada relato parecía más confuso que el anterior, como si todo el vecindario se hubiera visto envuelto en una niebla de incertidumbre. El agente más experimentado se dio cuenta entonces de que necesitaba revisar las grabaciones de la cámara de nuevo porque algo no cuadraba. Al coger la tableta que mostraba las imágenes de esa noche, empezó a avanzar fotograma a fotograma, y fue entonces cuando notó un detalle que antes le había parecido irrelevante, pero que ahora le heló la sangre. Una figura oscura apareció al final del callejón segundos antes de que la jubilada apareciera caminando. Esta figura, aunque muy rápida, tenía un movimiento que parecía humano, pero la luz de la farola no la alcanzó, y desapareció en la oscuridad como si se hubiera mimetizado con el entorno. Regresaron al alto muro al final del callejón, un muro que separaba aquellas casas de un terreno abandonado, cerrado durante años y cubierto de maleza. Había una pequeña abertura entre los tablones de madera, casi invisible a simple vista, pero lo suficientemente grande como para que pasara alguien delgado. El policía se agachó, iluminando el agujero, viendo marcas recientes de arañazos y un trozo de tela pegado a un extremo. Intentó tirar de la tela con cuidado y se dio cuenta de que era parte de una blusa similar a la que la jubilada había llevado esa noche. Esto le aceleró el corazón porque finalmente había una pista concreta, algo real que confirmaba que la habían llevado por allí. La policía decidió entonces derribar la valla para revisar el terreno abandonado desde dentro, y al entrar encontraron un silencio opresivo, de esos que parecen contener el aliento de la tierra misma, como si algo hubiera estado oculto allí durante años.
El suelo estaba cubierto de hierba alta, ramas secas y objetos viejos esparcidos como los restos de una casa que nunca fue demolida por completo. Pero lo que les llamó la atención fueron las marcas recientes en el suelo, un sendero estrecho donde la hierba parecía aplastada, como si alguien hubiera arrastrado algo o a alguien. Este sendero conducía a la parte trasera de la propiedad, donde había un pequeño cobertizo de madera tan viejo que parecía a punto de derrumbarse. Los policías se acercaron con cautela, iluminando cada paso porque el ambiente parecía tener una energía extraña, como si ese lugar guardara demasiados secretos. Intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro, y cuando llamaron, nadie respondió. El viento silbaba a través de las grietas y hacía crujir la madera como un lamento antiguo. Uno de los policías decidió rodear el cobertizo y encontró una pequeña ventana con cristales rotos. Al iluminar el interior, notaron una silla en el centro de la habitación. Junto a ella, algo que parecía un paño tendido en el suelo sucio. El agente intentó ver mejor, pero la oscuridad oscurecía casi por completo la imagen, así que pidieron refuerzos para derribar la puerta. Cuando finalmente lograron entrar, el cobertizo reveló una escena aún más inquietante. Un espacio húmedo con olor a humedad y una sensación de soledad, cajas apiladas, una cuerda suelta en el suelo, y una fotografía caída de una antigua familia que nadie reconocía. Pero lo más extraño era el banco en el centro de la habitación con pequeñas y delicadas huellas de manos impresas en el polvo, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Sin embargo, no había rastro de la jubilada, solo el silencioso rastro de que efectivamente había estado allí. El amanecer llegó sin previo aviso, iluminando el callejón donde todo comenzó y revelando más preguntas que respuestas. La policía acordonó la zona, y los vecinos se asomaban por las rendijas de sus ventanas, intentando comprender cómo una jubilada de 74 años podía simplemente desaparecer tras un robo que dejó claras huellas de lucha y desesperación. La sensación era que algo profundo y extraño se cernía sobre el barrio como una niebla que se negaba a disiparse, y cada detalle parecía aumentar la angustia de quienes intentaban reconstruir los pasos de aquella noche silenciosa. Su hijo recorría el perímetro, con la respiración temblorosa, como si cada rincón oscuro pudiera traer de vuelta a su madre o al menos una pista concreta de lo sucedido. Pero solo encontraron rastros sueltos, fragmentos de una historia que nadie podía reconstruir lógicamente. Había huellas de manos en el suelo, un pequeño botón arrancado de su blusa y la bolsa de la compra rasgada con fruta esparcida como testigos mudos de un acto violento. Mientras tanto, la policía analizaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos cuando, como una puñalada inesperada, surgió una información que puso nerviosos a todos. Las imágenes mostraban a la jubilada entrando al callejón a las 7:43, seguida de un hombre encapuchado. Sin embargo, lo que siguió fue desgarrador. Parece retroceder 2 pasos como si hubiera visto algo terrible, pero al fondo, levanta los brazos en una reacción repentina. Entonces, la cámara se sacude y cae al suelo. Al volver a enfocar el callejón, la jubilada ya no está. El hombre que la seguía huye, sin llevar nada, y mira hacia atrás como si él también hubiera visto algo que no comprende, huyendo no por culpa, sino por puro terror. Era algo que ni siquiera los agentes pudieron descifrar porque las sombras en el vídeo parecían moverse de una forma incomprensible, como si hubiera alguien más allí además de ellos dos. Pero ese alguien no apareció del todo, solo breves destellos de movimientos indistintos que parecían demasiado humanos para ignorarlos y demasiado extraños para explicarlos. Su hijo vio las imágenes innumerables veces, intentando encontrar algún detalle que los expertos pasaran por alto, algo mínimo que pudiera indicar a dónde la arrastraron o con quién se fue. Pero cuanto más las veía, más evidente se hacía que no había ninguna dirección que seguir. Era como si la hubiera tragado el aire del callejón. La policía buscó posibles salidas ocultas, túneles subterráneos, entradas a sótanos, ventanas bajas, pero en ese lugar no había nada más que hormigón, paredes viejas y basura acumulada. Los vecinos empezaron a comentar viejas historias del barrio, historias de desapariciones que nunca se explicaban del todo y que siempre ocurrían en el mismo lugar. Un lugar donde, décadas atrás, había funcionado una bodega abandonada, destruida por un incendio fatal. Los rumores decían que ese callejón nunca debía cruzarse de noche, pero estas eran historias contadas por ancianos e ignoradas por todos hasta ese momento. Con el paso de las horas, la angustia crecía como una sombra lenta. Los bomberos revisaron pozos, cisternas y terrenos baldíos, pero no encontraron nada. Las búsquedas continuaron, y cada intento fallido era como un peso más en el pecho del hijo. Vecinos y policías sabían que el tiempo es un enemigo cruel en lo que respecta a las desapariciones.
Con cada nueva búsqueda, su ausencia parecía más flagrante y surrealista, como si la realidad se expandiera para dar cabida a algo imposible. Sin embargo, nadie se dio por vencido, pues había una sensación casi intuitiva de que la verdad estaba allí, oculta tras algo que nadie quería ver. Al caer la noche, el callejón parecía diferente, cargado de una energía densa e intensa, como si el mismo aire recordara lo sucedido allí. Su hijo caminó entonces solo hasta el lugar, sosteniendo una linterna temblando de emoción. Entró en el callejón con pasos cortos, recordando a su madre con sus pasos lentos y cuidadosos. En ese momento, la linterna parpadeó 2 veces, iluminando algo que lo dejó paralizado. Una pequeña marca de uña en el muro bajo, tan discreta que solo alguien familiarizado con ese gesto la reconocería. Se llevó la mano a la cara, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos porque esa marca era de su madre. Cuando ella tenía miedo, siempre rascaba la superficie más cercana con el dedo índice en un intento involuntario de mantenerse fuerte. Era la prueba de que luchó hasta el último segundo, la prueba de que había estado allí, enfrentando algo que nadie entendía, algo que parecía más grande que un simple robo. Tocó la pared y, al tocarla, sintió una mezcla de dolor y esperanza, porque si aún había alguna señal de ella allí, aún existía la posibilidad de encontrarla con vida, por pequeña, por improbable que fuera, porque historias como esta no terminan sin un capítulo final, y él estaba dispuesto a buscarlo, incluso si tuviera que enfrentarse al mismo callejón cada noche hasta que la verdad saliera a la luz.